Gracias, señor presidente, y aprovecho para interpelarlo en su calidad de comunicador también. Me parece que este no es el ámbito para esas discusiones. Nosotros tenemos un principio ético fundamental que respetar como legisladores y es la neutralidad. Genial con la libertad de expresión fuera del recinto, porque hoy acá estamos para tratar el orden del día. Entonces, no tiene nada que ver ni lo que expresan, por un lado, de la falta de respeto con respecto a expresar libremente una opinión, porque eso está bien y es válido. Este no es el contexto adecuado. Gracias. Voy a continuar entonces. Como les decía, el tema de la superposición normativa es uno de los ejes que nosotros señalamos como parte para observar el rechazo con respecto a este proyecto de ley. Para continuar, y acá me voy a abocar a mi experiencia personal con respecto a mi tránsito por una situación de acoso y violencia laboral, inclusive en el ámbito de la administración pública, y decir que la manera de resolver los problemas de violencia laboral tiene que ver con apuntar a la causa y no a la consecuencia. La violencia laboral es una consecuencia de una situación anterior, para lo cual estaría muy interesante que los legisladores recuperemos la capacidad de sentarnos a pensar los textos de la ley en un sentido un poco más racional y más lógico, ¿no? Si lo que queremos es erradicar la violencia, a donde tenemos que ir a buscar la erradicación es a las causas. Dentro de las causas, una de las principales que hay en la administración pública y por espejo también en el ámbito privado es el abuso de poder y el abuso de autoridad. Esto sucede porque tenemos las autoridades que tenemos en los gobiernos, independientemente de quién gobierne, elegidas por discreción y no por mérito, por ejemplo. Porque los concursos que se llevan a cabo muchas veces son espurios y no hay un camino institucional diseñado para que uno pueda reclamar esto. Y cuando uno denuncia este tipo de casos, el resultado es la exclusión indefectible del ámbito de trabajo. Entonces, a donde tenemos que apuntar es a recuperar dentro de los nombramientos de la administración pública el mérito, la experiencia, la idoneidad, las capacidades y empezar a tener una dirigencia un poco más proba para llevar adelante los actos de gobierno. Con respecto a esto, también mencionar y recordar que hace apenas unos días el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires pidió una ley para tomar decisiones, ¿no? A esto me refiero con el tema de la falta de capacidades para ocupar determinados cargos y la capacidad también de reconocer cuando uno no está a la altura y ver de qué manera remediar eso sin tener que hacer intervenir el diseño o la redacción de una ley porque no hace falta. Por otro lado, y volviendo a la situación que nombraba anteriormente, una vez que yo inicio este camino de denuncias con respecto a las situaciones de violencia laboral en mi ámbito de trabajo, los primeros que me soltaron la mano fueron los agentes sindicales. En segundo lugar, las autoridades de gobierno de las distintas jurisdicciones, tanto a nivel local como a nivel provincial y como a nivel nacional. Nadie pudo dar respuesta al hecho denunciado, principalmente porque a nadie le importa que uno denuncie falta de idoneidad de un funcionario, que uno denuncie un abuso de autoridad cuando no se trata de un acoso o de una violencia de género, ¿no? Esto es lo que recibí. De hecho, los terceros que fui a buscar fueron los organismos de defensa de derechos humanos y de violencias contra las mujeres. A ninguno le interesó escuchar ni siquiera los argumentos de la denuncia que yo había hecho. Esto transcurre en el año 2017, estamos en el 2022 y no hay una sola autoridad estatal que haya dado respuesta a este reclamo, a esta denuncia, no solamente a la cantidad de expedientes que presenté, testigos y demás, sino que incluso tuve este año la primera audiencia pública contra el Estado y, por supuesto, el Estado como parte ni siquiera se presentó, porque esto es sistemático. No hay ningún funcionario que esté en condiciones de hacerse responsable del cargo que ocupa y de rendir las cuentas pertinentes. Por eso, y permiso para leer, señor presidente, quiero nombrar a algunas de las personas que no pudieron responderme desde sus lugares de representación, que por eso también yo hoy estoy acá, porque me tocó, bueno, si nadie me representa, ver de qué manera podemos revertir esto. Un concejal de Lomas de Zamora, el señor Jorge Villalba, en aquel momento tenía calidad de presidente de la Comisión de Salud del distrito, no pudo darme ninguna referencia para poder transitar este camino hacia una resolución positiva. Representantes de distintos departamentos delegales a nivel local y provincial de recursos humanos de la región sanitaria sexta y del Ministerio de Salud a cargo de aquel momento de Andrés Escarsi tampoco tuvieron respuesta. La directora provincial de lucha, escuchen esto, la directora provincial de lucha contra las violencias en la administración pública, doctora Cristina Storani,
no pudo darme respuesta a una situación netamente de violencia laboral en un ámbito de su jurisdicción dentro de la administración pública. Ella no pudo darme respuesta. Sigue el camino de puertas que me tocaron golpear hasta llegar a Laura Alonso, que en ese momento estaba en la Oficina Anticorrupción de Nación y que fue la única que me dio una respuesta, por supuesto, no favorable, y fue: no es ámbito de mi jurisdicción, le ruego se remita al ámbito provincial. Sigue la Defensoría del Pueblo. Bueno, es innumerable la cantidad de puertas que tuve que golpear hasta tener que resolverlo con un abogado de manera privada, resolverlo, encaminarlo, ¿no? Porque por supuesto todavía no obtuve respuesta. Todo esto lo relato porque si de verdad queremos buscar una solución respecto del tema que se plantea, el camino no es generar más burocracia y más Estado. No necesitamos más leyes, necesitamos más orden. Leyes ya tenemos, pasa que no se cumplen. Entonces, si no asumimos esta responsabilidad civil y legal que tenemos de responder a la representación que estamos llevando a cabo en estas bancas, y difícilmente logremos hacer algún cambio, alguna transformación genuina que pueda revertir las condiciones de violencia laboral en cualquier ámbito, pero especialmente en el ámbito público. ¿Por qué? Porque las autoridades de gobierno representan un modelo a seguir de ejemplaridad para el ámbito privado también. Entonces, si uno está mirando a gente que está a cargo, que no es capaz de dar respuesta, que no tiene probidad, que no tiene idoneidad, que no tiene capacidad y entonces tiene que acudir indefectiblemente al ejercicio del autoritarismo, que eso es lo que nos pasa hoy, la violencia corre como agua, ¿no? Como una canilla abierta. No hay forma de detener esto. Por más observatorio, por más leyes que hagamos, no hay forma. Así que para cerrar, lo que me gustaría es que reflexionemos con respecto a esto que planteo y que si no puede ser para el tratamiento de esta ley, por favor, que en el caso de tratamientos futuros tengamos en cuenta el rol que tenemos, la función que tenemos y que debemos ejercerla con responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, diputada Moraes. Tiene la palabra